RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos nuevamente encontrándonos en nuestra hora acostumbrada los días lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, y del programa pionero de la diáspora venezolana, que ya se aproxima a iniciar su quinto año de edición. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González, y en la conducción y en el micrófono de este programa, este servidor Tomás Páez. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, en nuestra plataforma digital RCR TV, en Periscope nos consiguen en RCR 750 y RCR750.com. Hace unos pocos días se presentó el informe de la misión de determinación de hechos sobre la violación y en torno a la violación de los derechos humanos en Venezuela. No todos, una parte, incluso ellos son explícitos en ese sentido. Por ejemplo, no aparece la violación, no pudieron hacerlo todo lo que hoy está sobre el tapete y que ocupa cerca del 60% del territorio nacional, que es el arco minero y todas las incidencias que están ocurriendo allí en términos de corrupción, asesinatos, etcétera, etcétera. De ello vamos a hablar con una invitada muy, pero muy especial, además muy querida y muy respetada, María Alejandra Aristigueta, una trabajadora insigne, esos trabajos de hormiguita. Recordaba cuando le hacía la invitación, recordábamos que ella había hecho todo un trabajo de identificación de personas dispuestas a testificar lo que había ocurrido, y ella ese trabajo lo ha hecho la sociedad civil como parte del informe que levantó la propia Bachelet, el primer informe. Este es otro distinto y de eso nos va a hablar María Alejandra. María Alejandra es ex embajadora, es internacionalista, es defensora de los derechos humanos, y la verdad que es una fuente de información obligatoria si usted quiere saber cómo se mueven las organizaciones internacionales, porque tienen normas, porque tienen procedimientos, porque tienen criterios, y es consulta obligatoria. Si usted quiere hacer algo en la OIT, consulte a María Alejandra, que ella sabe, y si no, va a buscar todas las fuentes de información para apoyarlo. Es toda una institución en el tema internacional. Así que, de verdad, gracias por tu tiempo, María Alejandra, para conversar sobre este tema. Y comenzaría por preguntarte, ¿cómo ves el papel de la sociedad civil y cuál ha sido el papel de la sociedad civil en este informe, para que después pases a explicarnos la diferencia y la complementación, en definitiva, del informe Bachelet de un lado y el de la misión de determinación de hechos? Gracias, María Alejandra. No, muchísimas gracias a ti, Tomás. De verdad que qué placer volverte a ver y volver a estar aquí en tu programa, que recuerdo además cuando se inició con La Voz de la Diáspora hace 5 años ya, imagínate. De verdad que te felicito por esto. Mira, respecto a tu pregunta, el papel de la sociedad civil es determinante. El papel de las víctimas, por supuesto, es indispensable, porque sin las víctimas no hay, sin el testimonio de las víctimas, sin la valentía de las víctimas, a pesar de la persecución que puedan sufrir, o a pesar del desamparo en el que se encuentran muchas veces, pues estos informes no existirían.
pero el rol de la sociedad civil también ha sido determinante, evidentemente, porque han estado ahí acompañando a las víctimas, ayudándolas, orientándolas. En el caso de los informes, diciéndole exactamente qué deben presentar y de qué manera deben ser presentados, o sea que ayudando también con su conocimiento técnico. Y bueno, el compromiso de la sociedad civil venezolana, que tiene muchos, muchos años, tiene pues, más de 30 años trabajando algunas organizaciones como es Provea, como es COFAVI, como es Cáritas, que tienen trabajando muchos, muchos años en estos temas, incluso en la era democrática, y que ahora se han de verdad dedicado en cuerpo y alma a tratar de organizar las múltiples violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, para mí realmente es un trabajo digno de admiración y de mucho respeto. María Alejandra, yo te confieso que me leí el informe, las 443 páginas, 2104 párrafos, pero cada párrafo tiene una documentación atrás que, bueno, ahí sí no, era demasiada información y estamos hablando de los últimos 7, 8 años de lo ocurrido en Venezuela. Y luego me leí la síntesis de las 22, 23 páginas, si mal no recuerdo. La verdad que hay que tener estómago para leerse el tema porque asusta, ¿no? Es decir, hay uno lo que ve es putrefacción, hay uno lo que ve es corrupción, hay uno lo que ve es violación sistemática y profunda de los derechos humanos. ¿Podrías explicarme a mí y a nuestra audiencia, o a nuestra audiencia y a mí, cuál es la diferencia y cuál es la importancia de este informe cuyo nivel de detalle impresiona? De verdad que es exhaustivo hasta más no decir. Sí, fíjate que el informe, yo no sé si, bueno, en las páginas que leíste, seguramente leíste que dicen que van a unos niveles, profundizan para poder tener un contraste, ¿no? Para poder contrastar la información y saber si efectivamente es una información válida dentro de los estándares internacionales, que los mismos estándares que ellos aplican o aplicaron en Burundi, en Myanmar, en Irak, en Irán, en Siria, o sea, en todos estos informes que han ido haciendo a lo largo, que hacen la Oficina del Alto Comisionado alrededor del mundo, cada vez que se tiene que entender con un país donde se están violando masivamente, los derechos humanos, o donde hay una situación de guerra, que hay crímenes, hay posibles crímenes de guerra, ¿no? En este caso, buena parte de la descripción se va a presentar justamente ante la Corte Penal Internacional, porque es de una cantidad, de una cantidad, o sea, de una profundidad y de una cuantía que determina o da pie para pensar que han habido crímenes no solo de violación de derechos humanos, sino del derecho penal internacional. Este informe abarca desde el 2014, porque así lo decidimos. En el momento que se estaba negociando esto el año pasado, las delegaciones del Grupo de Lima, y en ese momento yo estaba ejerciendo la representación del país en ese tema, pues decidimos que lo íbamos a hacer a partir del 2014, porque los informes que se habían hecho con anterioridad, tanto el alto comisionado Seid Hussein como posteriormente Bachelet, abarcaban periodos de tiempo muy, muy pequeños, abarcaban 3 meses, abarcaban un periodo específico como fueron las protestas del 2017, abarcaban algunos temas de cierta especificidad, como el tema del derecho a la alimentación o el derecho a los medicamentos, que sobre todo en el momento que empezaron las migraciones más masivas, que hicieron entonces entrevistas a lo largo de toda la frontera con Colombia, fueron a México, fueron a España, estuvieron reuniéndose, los funcionarios estuvieron reuniéndose con mucha gente de la diáspora, ¿no? Pero son informes cortos, donde no se puede profundizar y no se puede llegar al nivel de detalle que tú leíste en este informe. Estos son prácticamente, es un trabajo como de fiscalía. Hace falta todavía profundizar más, tal como lo indica el informe, pero es un trabajo prácticamente de fiscalía. Y se hace en un tiempo amplio, como es desde el 2014 hasta el 2020, porque así se puede determinar más fácilmente, se puede determinar con mayor rigor que se han cometido crímenes. Hay un patrón sistemático y generalizado, que son 2 de los elementos necesarios en el Estatuto de Roma para considerar que hay un crimen de lesa humanidad. Entonces, el tiempo era necesario para poder determinar ese patrón.
para poder determinar que además era generalizado. Estoy segura que leíste, porque lo hemos leído todos los que hemos pasado por el informe, que por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales, el nivel es clarísimo que hay un plan predeterminado del Estado para hacer limpieza social, para utilizar eso como control social, y que además asesina a personas menores de 30 años con ciertas características, y aparte de eso, pues entonces es como tierra arrasada, ¿no? Por donde van pasando, violan a las mujeres, hay maltrato hacia las mujeres, hacia los familiares, hay saqueos de las casas, o sea, es todo como una campaña de una guerra silenciosa, en definitiva. Entonces, todas estas cosas se van radiografiando, porque no podemos decir fotografiar, sino realmente se va haciendo esta radiografía de lo que está sucediendo, y esto le permite posteriormente pues a quienes deben ejercer la otra parte, digamos, la segunda parte, que sería ya la parte jurídica, le permite tener un cuadro claro de hacia dónde deben enfocar las investigaciones o a dónde tienen que profundizar las investigaciones. Fíjate, María Alejandra, una de las cosas que veo es este informe. Yo conversaba con una gente acá en España del Partido Socialista, y le decía, mira, yo me dedicaría nada más a imprimir el informe y repartirlo, porque el informe es de una contundencia, digo, es parcial, porque quedan áreas afuera, como repito, ellos mismos lo reconocen en el tema del arco minero. Pero es tan elocuente, está tan blindado el informe, están casos, la cantidad de casos analizados, la cantidad de casos impresiona. Incluso yo me pregunto, no sé si tú te lo has hecho alguna vez, pero yo me preguntaba, ¿qué pueden decir los fiscales que participaron de esa? ¿Qué pueden decir quienes están representando internacionalmente al régimen, esos embajadores que están por allí? ¿Qué pueden decir los abogados y médicos que participaron, que fueron cómplices de esta? La verdad que me vino a mi mente el título del libro de Primo Levi, uno de la trilogía, ¿es esto un hombre? ¿Se puede llamar a esto un hombre? Porque de verdad el nivel de putrefacción es tal que me quedan dudas. Sí, bueno, lo más triste de esto es que además quita un mito, o sea, da por concluido un mito, que es el mito de que estos no son venezolanos los que lo están, estos perpetradores no son venezolanos, sino que son importados del colonizador de Venezuela, o sea, que son cubanos o que son iraníes o que son gente entrenada en China o qué sé yo. Nada de eso es cierto, son criollitos, son venezolanos que fueron deteriorándose junto con el sistema, y fue entonces apareciendo eso que tú estás llamando, es esto un hombre, esta suerte de personajes nefastos y tan tenebrosos, ¿no? Pero yo creo que eso hay que verlo además con una dosis de información o con un interés didáctico, y además con una dosis de compasión. En algunos casos todo es la presión de grupo, la presión de una forma de hacer las cosas los va llevando, y hay algo que cuando yo empecé en estos temas de derechos humanos me decían con mucha frecuencia, que es que uno se va volviendo, va perdiendo la sensibilidad. Así como el defensor de derechos humanos va avanzando y va perdiendo, o incluso muchas de las personas que terminan como presos políticos van perdiendo la sensibilidad y van avanzando en el peligro del enfrentarse a una dictadura o a un violador de derechos humanos. De esa misma manera, el violador se va violando poco a poco y va como que avanzando en esa forma de maldad, ¿no? Pero muchas veces, y esto sí lo constataron algunas personas que trabajaron alrededor del informe, muchas veces estos perpetradores no están cayendo en cuenta de que esos crímenes no prescriben. Y lo están viendo ahora, como también este informe ha servido, para que lo vean ahora de una manera transparente, o sea, está explícitamente expuesto ahí los crímenes de lesa humanidad que estas personas han cometido y que deben ser corroborados en una investigación más profunda hecha en un nivel judicial. Esos crímenes no prescriben. Entonces, quien hoy está cometiendo un crimen, pues a lo mejor hoy se puede salvar de que lo metan preso, pero en unos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20, 50 años, no importa en qué momento de su vida, ese señor puede ser llevado a la justicia internacional, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Vamos a un corte, María Alejandra, y volvemos con este humano y doloroso informe. De verdad que, pero se está haciendo justicia de alguna manera a quienes han fallecido, a quienes han sido asesinados, a quienes han sido violados y torturados. Pero de eso hablaremos al regreso. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de retorno con María Alejandra Aristigueta, quien nos está cediendo su valioso tiempo, ex embajadora, internacionalista, defensora de los derechos humanos y de alguna manera ha jugado un papel en toda la creación, facilitar contactos, identificar posibles entrevistados, gente que pudiera dar información desde el dolor humano, desde aquellos que sufrieron y padecieron los embates del régimen, que además, como se ha dicho, como ella misma lo dijo, ha sido sistemático. Frente a esa sistematicidad del sufrimiento, ese catálogo de calamidades, de maltratos, hay varias cosas que surgen. Una, el tema, la presencia militar ha sido clave en toda esta gestión, lo señala el informe de alguna manera en varios de sus párrafos. Ese es un tema. El segundo tema que a mí me llama la atención es porque el informe se produce a partir del año 2014 hasta el día de hoy. Y resulta que en el año 2014, una institución como CLACSO, que es la Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales, algo así, produjo, además de manera arbitraria y en contra y contrariando los derechos de algunos de sus miembros, un informe diciendo que había habido un golpe en contra de Maduro cuando lo que ha habido es lo que está reflejado en el informe con absoluta claridad. ¿A qué voy? Voy al tema del silencio, del colocarse de perfil de muchas instituciones, del mundo académico, del mundo universitario, de los centros de investigación social, se han colocado al margen. Venezuela es un caso extraño, se sigue hablando de Siria, el neoliberalismo, pero Venezuela y el socialismo venezolano, el socialismo del siglo XXI, digo, no aparece reflejado. ¿A qué crees tú que se deba ese silencio, por un lado, y cómo explicar el tema de la presencia militar? ¿O tú estás viendo otra cosa o yo estoy haciendo un énfasis inadecuado? Dime, comenta, por favor, tú que conoces mejor el informe que yo.
No, yo pienso que en efecto hay una presencia militar y lo señalan, pues dicen que más del 40% de los asesinatos han sido cometidos a través de las FARC o del DGCIM. O sea, te está hablando de que los órganos de seguridad del Estado son los que están saliendo a perseguir y a reprimir y a matar. No están diciendo, o sea, no están diciendo nada que los venezolanos no intuyamos ya. Aquí le están poniendo cifras, están diciendo que son además que es uno de los países donde la criminalidad o las ejecuciones extrajudiciales, porque realmente viniendo desde el Estado, o sea, siendo desde el Estado que se están perpetrando, pues entonces son catalogadas de una manera diferente. Son las más altas de América Latina. O sea, estamos hablando realmente de que es toda esa propaganda ideológica que ha acompañado estos 20 años de revolución, se tienen que ver ahora contrastados frente a esto que está levantando una misión, porque en este caso su nombre es Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Y es independiente porque no depende de la ONU, no son funcionarios de la ONU quienes lo hacen, sino son unos expertos internacionales de larguísima trayectoria con unos currículum intachables que han además participado ya en otros informes, o sea, con una experiencia ya de larga data, quienes están diciendo, bueno, esto aquí es de esta manera, porque las herramientas y las metodologías que hemos utilizado en otras partes del mundo nos permiten identificar que esto aquí sea de esta manera, o sea, que sea como lo estamos retratando. Entonces, yo pienso que una de las actividades que está pendiente ahora es justamente la divulgación de este informe. Tú decías hace un momento que lo conversabas con algunos personeros políticos del PSOE. Yo te diría que no solamente es una cuestión de entregarlo y que el informe habla por sí mismo, es que hay que llevarlo a todas las universidades, a todos los centros de estudios políticos, a todos los centros de estudios sociológicos, porque estamos hablando de una sociedad, como dicen nuestro amigo Rafa Uzcategui, aquí hay un daño antropológico. Aquí hay realmente que estudiar esto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de una sociedad entera, y no solamente desde el punto o sea, no solamente utilizarlo como una cartilla política para llevar las cosas en un sentido o en otro, y sobre todo para ganar adeptos o ganar favores políticos a nivel multilateral, que es un poco lo que está pasando. Yo estoy en campaña desde hace muchos meses, pero muy particularmente en estas últimas semanas, tratando de conseguir que todos los países de América Latina se unan a la resolución, al proyecto de resolución que ha presentado el Grupo de Lima, en el que se pide la extensión del mandato para que esta misión siga haciendo su trabajo, porque hasta ahora ha trabajado en estos 4 crímenes que fueron identificados con antelación por las personas que habían hecho otros informes y por las ONGs, y se determinó que quizás eran los más graves y los más visibles, ¿no? Hay crímenes muchísimo más amplios, como el caso de impedir el derecho a la alimentación a los venezolanos, o impedir el derecho a la salud a los venezolanos. Eso abarca a 30 millones de personas, es mucho más amplio. Pero estos demuestran que hay patrones específicos, ¿no? Y que son unas políticas de Estado, como también lo es la de nutrición de Estado, pero digamos que en este caso se delimitó a estos derechos civiles y políticos para luego ampliar posteriormente en nuevos mandatos, profundizar más. Estos expertos dijeron que no han podido terminar con su trabajo y que todavía tienen que ampliar más el trabajo en estos 4 crímenes, pero falta todavía toda la Carta de Naciones Unidas, porque de la Declaración de Derechos Humanos, porque el régimen se ha encargado de violar todos y cada uno de los derechos de los venezolanos. Claro, ahorita acabas de mencionar algo que me parece de mucho interés, que es que la comisión continúe trabajando. ¿Cuál es la posibilidad de que no lo haga? Bueno, en este momento se tienen los votos para que eso sea así, pero mañana se somete a votación. Los Estados miembros, de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, pueden votar sí, para que se extienda el mandato por 2 años más, tal como está escrito en el proyecto de resolución, no, o abstenerse. ¿Qué suele suceder? Bueno, suele suceder que los países proponentes tienen un número suficiente dentro del Consejo de Derechos Humanos y buscan para asegurarse una mayoría sobre 47, está en torno a los 24 votos
pero no son necesarios, no son indispensables los 24 votos, porque siempre habrán países que por no ser de la región, o por no tener una delegación amplia y no poder estar presentes, no van a votar, ¿no? Entonces hay un número de estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que no van a votar. Muchas veces son países, por ejemplo, los africanos, los asiáticos, se exponen poco. ¿Por qué? Porque ellos también pueden tener rabo de paja y no quieren que los estén examinando a ellos, pero además no es un tema de ellos, lo está presentando los países de la región, lo está presentando el Grupo de Lima, entonces están entendiendo que esto es un tema regional y por eso entonces se abstienen. Pero del otro lado también tienes gente apoyando a Venezuela, a la delegación oficial de Venezuela, quiero decir, y entonces tienen votos de Irán, votos de que está presentando, de hecho, una resolución en favor de Venezuela, y tendrán otros tantos votos más. El año pasado tuvieron 7 y hubo 19 votos a favor de lanzar esta misión. Entonces, como ves, no hace falta tener los 24, con 19 pasamos, pero yo espero que este año tengamos a toda la región de América Latina, porque sería el colmo que países que han sufrido esta situación o situación similar como ha sido Argentina, o países de la trayectoria internacional que tiene México, por ejemplo, se abstengan o voten en contra de la renovación de este mandato, en contra de la extensión de este mandato. Por cierto que vi las declaraciones recientes del canciller de Argentina, un poco molesto y desautorizando la posición del embajador de Argentina en la OEA. Es decir, que pareciera que por ahí podría abrirse como algún espacio, porque bueno, si alguien ha sufrido es Argentina, y si alguien recibió a los argentinos y se benefició de esa migración fue Venezuela. Venezuela recibió con los brazos abiertos a quienes huían de los Videla, de los Maduro, de los Pinochet, de los Castro, ¿no? De los Stroessner, y Venezuela los recibió siempre con los brazos abiertos. Antes decías, hiciste el énfasis en el tema del derecho, de la responsabilidad. Aquí no hay, la responsabilidad no se pierde, y además no tiene fecha de caducidad. Esa responsabilidad, que es un término muy importante, está señalada en el informe, incluso con nombres y apellidos, de quienes dirigieron operaciones o quienes se supone dirigieron, porque hay suficientes datos a favor de confirmar esa hipótesis, pero también están los nombres de personas que han participado directamente ¿qué dirán? ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué significa esto para la Corte Penal Internacional teniendo este dato, más allá de las Naciones Unidas? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque esto es casi como una noticia que aparece en el periódico, que es noticia criminis, pues, ¿no? Digamos, ahí hay que actuar. ¿Qué es lo que puede ocurrir entonces? Bueno, la Asamblea General debería mandarle este informe a la Corte Penal Internacional. Acuérdense que estamos hablando de la familia de Naciones Unidas, ¿no? La Corte Penal Internacional pertenece al sistema de Naciones Unidas. Entonces, existen los vasos comunicantes, pero además se le pidió expresamente, los expertos le pidieron expresamente a los estados que se lo llevasen a la Corte Penal Internacional para que lo sumaran a los expedientes que ya tienen allí, no para que volvieran a empezar desde el principio, porque son 4, la investigación preliminar en la Corte son 4 etapas, van ya por la segunda, entonces no queremos que lo utilicen de excusa para echar para atrás y empezar de nuevo, sino justamente para que acelere los tiempos más bien. Yo pienso que aquí se abren toda una cantidad de espacios. Creo que he sabido porque uno estando en el terreno se entera de muchas cosas, que han habido perpetradores que están preocupados por el informe y están preocupados por las consecuencias que este informe pueda tener y sus responsabilidades ante lo que está escrito ahí. Pero además, con la extensión del mandato por un año más, se va a profundizar también en esas listas. Entonces, ahorita estamos viendo que hay alrededor de 36 nombres, con un año más, 2 años más de trabajo, que es lo que está planteado, pues podremos ver un número mayor de personas identificadas como responsables. Y eso debe servir también como un mecanismo de disuasión. O sea, si no quieren estar en esa lista, no cometan esos crímenes.
¿Crees que eso produzca o espera? O tienes información, digamos, no te la estoy pidiendo, sino si tienes información de que eso está ocurriendo? Porque a mí me llama la atención que después de leer el informe, donde hay 2.891 casos analizados, identificados, pero además no deja por fuera tampoco el proceso de corrupción en Venezuela, que además lo tenemos. Están los sobrinos narcotraficantes del régimen, están el que fue tesorero, ¿cómo se llama? El capitán Andrade o el Perito Andrade, no sé cuál era el nombre que le... están quienes han sido Carvajal, Figueira, Aponte, que había dado aquellas declaraciones cuando era militar. Y tú dices, bueno, hay 85, de acuerdo a los casos de corrupción que ellos han investigado, 85 en 21 jurisdicciones y 195 personas. Teniendo todos esos datos, yo no entiendo cómo todavía hay, de verdad, gente que pueda defender, a menos que sea parte de esas 195 personas que puedan defenderlo, pero sabiendo que les viene el peso arriba, el peso de la ley, deberían estar preocupados por soltar información para salir de eso, ¿no? No sé, yo no entiendo mucho el tema. Tú que eres especialista, por favor. Bueno, yo no soy especialista en criminología, porque es la verdad que tienes que ponerte en la cabeza de un criminal, pero sí he visto experiencias en otros países y sí he oído a los expertos hablar que esto puede ser también un mecanismo de disuasión, que hay que pensar, que estas personas deben sentarse a pensar, a reflexionar sobre su futuro y sobre el hecho de que, bueno, hoy en día estarán en Venezuela, a lo mejor pueden viajar a Turquía, pueden viajar a China, pueden viajar a Rusia, pero no hay nadie que no le guste venir para España, no hay nadie que no le guste pasar por Suiza, no hay nadie que no le guste pasear por Europa. Y en Europa se aplica la ley. Y si estas personas están en una lista, pues entonces entran en la lista de Interpol, y si están en Interpol, entonces se corre el riesgo de que puedan ser detenidos y llevados a la justicia internacional. Pero además están los otros mecanismos, está el mecanismo de la jurisdicción universal, la justicia universal, que es la aplicación de la legislación interna o de la justicia nacional a perpetradores. Yo contaba hace unos días que aquí en Suiza hubo el caso del hijo de un embajador guatemalteco que también era suizo, tenía la doble nacionalidad, que había cometido violación de derechos humanos en Guatemala contra un grupo de indígenas, y estando aquí en Ginebra lo apresaron y lo llevaron a juicio porque se aplicó la jurisdicción universal y no pudo escapar de ella. No lo regresaron para Guatemala porque en Guatemala seguramente la justicia no hubiera funcionado y él hubiera podido zafarse de la pena condenatoria, pero aquí no, y aquí está preso. Entonces también puede pasar eso, pues. María Alejandra, estamos ya por cerrar el espacio. ¿Qué piensas tú? Dinos, indícanos, oriéntanos qué podemos hacer, además de divulgar el informe que ya lo señalaste. ¿Qué otras cosas podemos hacer para contribuir a dar a conocer el tema de Venezuela en el mundo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos recomendarías a nosotros, a la audiencia de nuestro programa? Bueno, yo te diría dos cosas rapidito, porque sí, el tiempo efectivamente se nos está acabando. La primera de ellas es, sí, divulgar al máximo. La segunda es que tenemos en la página de la Oficina del Alto Comisionado, ahí hay una dirección electrónica a donde uno puede escribir si uno desea dar su testimonio. Como se va a renovar el mandato, como se va a extender por 2 años más, yo estimularía a la diáspora, que están mucho más libres que las personas que están dentro de Venezuela, que están sometidas a mucha más represión, a persecución y a una cantidad de limitaciones de libertad de expresión, de libertad de comunicación, porque no tienen internet, etcétera. Yo le pediría a mis compañeros de la diáspora, porque somos todos parte de un mismo cuerpo, que se acercaran, o sea, que escribieran a través de esa dirección electrónica y ofrecieran sus testimonios. Si han sido víctimas de violación de derechos humanos, que ofrezcan sus testimonios. Si tienen pruebas de ellos, si tienen pruebas de que fueron apresados, que lleven esos casos a la misión de establecimiento de hechos, que va a continuar su trabajo, para que podamos entonces profundizar más y tener más información. Y por supuesto que esto no solamente debe llevarse a las instancias políticas, yo creo que es importantísimo que se lleve a las universidades y a los centros de pensamiento a nivel mundial,
porque es necesario que empecemos a cambiar la forma de percibir lo que está pasando en Venezuela y de darle ese espacio a las víctimas que necesitan también que se haga justicia. Gracias, María Alejandra, de verdad, gracias, un abrazo inmenso y bueno, tendremos una oportunidad para seguir hablando del desarrollo de este tema. Un fuerte abrazo. Mil gracias a ti, de verdad, y un placer estar aquí contigo hoy. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado, golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Obras, arte y creaciones son parte de nuestro entorno diario y conoceremos a nivel internacional algunos fragmentos de vida de la diáspora. Buenas tardes, querida audiencia global. Tenemos con nosotros a una querida amiga, Julieta Casó. Ella es sociólogo con maestría, profesora de la Universidad Central. Además ganó el concurso de oposición. Es profesora actualmente en Argentina. Tiene 2 hijos pequeños y decidió migrar a Argentina. Parte de su historia está vinculada a eso, pero además es estudiosa del tema de la migración. No le queremos preguntarle por los temas de la migración porque si no tendríamos otro programa con ella, que lo vamos a tener en algún momento, sino que queremos saber cómo fue esa decisión de irse con 2 hijos, dejar la universidad, qué pasó y cómo ha sido el proceso de integración. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí? ¿Cómo se ha integrado Julieta a la nueva realidad? Julieta, bienvenida, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias por la invitación. Para mí un
enorme placer estar con usted hoy acá. Bueno, ¿qué le puedo contar? Yo decido venirme a Argentina. En realidad, creo que mi proceso migratorio forma parte un poco de lo que es la migración de retorno. Yo soy hija de migrantes argentinos que se fueron en la década del 70 a Venezuela, hicieron su vida en Venezuela. Y creo que todos los hijos de inmigrantes de alguna manera somos un poco inmigrantes, ¿no? Hasta que nacieron mis hijos, yo era la única venezolana de una familia argentina. Y eso me daba una característica particular, pero me hacía ser parte de los argentinos. Es decir, en Venezuela yo era una argentina más. A mi casa iban a ver fútbol porque era una familia de argentinos, a comer, pues se comía argentinos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que marcó ese proceso, usted menciona integración, y para mí fue como una continuación de vivir algo con esta cultura argentina que lo vivía desde Venezuela, ¿no? Que por cierto me pegó mucho porque no supe interpretar al principio y me dio un despecho migratorio que pensaba que no iba a tener, ¿no? En Venezuela yo era la argentina, aquí empiezo a ser por primera vez muy venezolana, que no era algo que yo destacaba ya porque era hija de argentinos y era un orgullo ser un poco argentina, ¿no? Acá me di cuenta que ese papel lo están haciendo mis hijos, que me reencuentro con una sociedad que creía, es decir, yo sentí que no partía de Venezuela, sino que volví a Argentina. Creo que fue una trampa psicológica que me ayudó a que ese proceso de irme de aquel país que defendí todo el tiempo porque era la única, yo era el bastión venezolano de una familia argentina, se iba ahora y la idea de volver era como menos dolorosa. Creo que fue un engaño psicológico que me sirvió para irme, pero no los primeros meses de estar acá, porque una cosa era saber, tener la nacionalidad, saber las costumbres, reencontrarme con esa familia que extrañé toda la vida, 39 años, que darte cuenta que esas navidades que a veces decía, ojalá podamos estar juntos allá, y creo que se hereda de alguna manera el siempre querer volver a donde están tus afectos. Hoy que se hace realidad, te das cuenta que empiezas a extrañar lo que es tu patria. Es como independizarse, te fuiste de casa de tus padres y cuando vuelves es tu casa, es tu cuarto, pero ya no es tuyo, ya tú eres distinto, ¿no? Pero además entonces, tú te fuiste con 2 hijos, digamos, que eso no se dice fácil, pero 2 hijos es otra cosa, es necesidades, es escuela, es integración. ¿Cómo vives todo ese proceso? Porque además también es trabajar. ¿Cómo has vivido ese proceso migratorio para que sigas desarrollándolo? Yo me vine con 2 hijos y me vine con mi mamá de 76 años cuando llegó acá, Argentina, que vivió 45 años de su vida en Venezuela. Creo que los 4 vivimos 3 procesos distintos de integración. Mi mamá tratando de reencontrarse con una Argentina que dejó en mucho tiempo, con familia con la que no vivió, y dándose cuenta lo permeada que estaba por la cultura venezolana, porque en algunas conversaciones con los hermanos se le ha salido, como dicen ustedes acá, y los hermanos la miran como diciendo, ya va, pero tú eres de acá, ¿no? El mío como esa suerte de bisagra entre sentirme que siempre tuve un pie en cada país y que ahora mis hijos sí representan realmente esa parte venezolana en toda su forma de ser, ¿no? La integración es rara, como le digo, yo no pensé que me iba a costar mucho y hubo un momento que yo me sentí muy mal porque tenía unas ganas terribles de volver, porque si no es lo mío, y me sentía muy, muy injusta con Argentina porque si era lo mío, era como decir, ¿cómo que esto no es lo mío si crecí con esto, ¿no? Creo que mis hijos fueron los que más rápido se integraron porque no se preguntaron nada, no tenían esa comparación que de alguna manera involuntaria siempre tuvimos mi mamá y yo entre aquello y esto, ¿no? Ellos como que aceptaron este es el lugar. Son procesos distintos, mi hijo de 8 años sigue usando todas las palabras venezolanas, pero tiene el acento, mi hijo de 12 años habla hasta con la yoyera, porque su manera de integrarse por la edad en la que llegó, la sociedad argentina es muy receptiva con el venezolano y
uno siente que la conoce, ¿no? Es decir, yo ya me sé te das cuenta inclusive que algo que me llama la atención, que me doy cuenta, lo argentino que eran mis padres, que para mí pasaba desapercibido, sí sabía que no era el típico venezolano, pero en el andar, en todo, te das cuenta que eran terriblemente argentinos. Ese tema que lo vamos a desarrollar en algún momento cuando culminemos parte del estudio que vamos a adelantar, ya se está adelantando, que tiene que ver con los migrantes que retornaron. ¿Cómo estás viviendo tu relación con Venezuela ahora? Porque en Venezuela has dejado afectos, así como antes tenías afectos y familias de tus padres en Argentina. ¿Cómo estás viviendo a tus compañeros de universidad, a tus compañeros de bachillerato, a tus compañeros de trabajo, las relaciones sociales que construiste? ¿Cómo las estás viviendo ahora? ¿Cómo puedes mantenerla? ¿Cómo las desarrollas con los venezolanos que dejaste atrás? Y uno lo empieza a relacionar, además desde los dos lugares, porque están todos los que somos migrantes en distintos lugares, es decir, los que quedan de los que formaron parte de nuestra vida están también afuera, entonces nos relacionamos como venezolanos migrantes en otros lados, ¿no? Lo que yo trato de hacer es, o lo que me nace hacer, es sentirme muy venezolana y tratar de marcar, no hoy o desde hace un año y medio ya no intento ser esa venezolana de padres argentinos. Es como que quisiera mostrar más eso que te hace sentir orgulloso y que sientes que te marcó. Por ejemplo, mi rol docente, que son los momentos, los lugares que te marcaron, ¿no? En mi caso, como le digo, yo no tenía familia allá en Venezuela. Yo tengo 4 hermanos de crianza, que fueron los amigos de toda la vida, desde los 5 años que se criaron con nosotros y nos enseñaron a ser venezolanos, a mi hermano y a mí, y ellos también migraron. Entonces el sentimiento de Venezuela es poder reencontrarnos alguna vez ahí y poder hoy ser aquello que Venezuela nos formó, es decir, que Venezuela está en cada uno de los que salimos y que nos sentimos orgullosos de lo que somos, ¿no? Y yo creo que es con lo que uno se identifica, ¿no? Es decir, ¿qué me hizo a mí? A mí me hizo Venezuela, me hizo la UCB, no sé, puedo poner un ejemplo, usted siempre será mi profe, porque eso es lo que marcó la relación. No podría ser Tomás Páez, y eso creo que queda y hoy lo siento. Es decir, hoy me siento más venezolana que cuando vivía en Venezuela, que estaba más en esas medias dos aguas entre ser fiel con mi familia y ser fiel con mi país de nacimiento. Claro, porque al final somos seres humanos y lo importante, yo recuerdo que en la entrevista, bueno, tú participaste en el estudio y conociste todas y procesaste todas las respuestas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando le preguntábamos, ¿qué dejas atrás? ¿Qué es lo que valoras del país? No valoran la cerveza, que sí la valoran, no valoran el sol, que sí lo valoran, pero lo que tiene valor es mi familia, mis padres, mis amigos, mis primos, mis hermanos, etcétera, ¿no? Estaba pensando en Colombia, me conseguí yo con una profesora de la Central, que había sido, Luz Marina se llama ella, que había sido directora de la escuela de idiomas, y yo no sabía que ella era colombiana, digamos, que había nacido en Colombia, y entonces dice, pero es que yo todas las vacaciones venía a Colombia a verme con mis primos, entonces para mí ir a Colombia, regresar a Colombia a vivir, fue como dejarme caer, pues digamos, y me pasa con los italianos que también vivieron, venían todas las vacaciones, entonces, porque al final el mundo y la geografía y la frontera son eso, fronteras, y tú vas consiguiendo gente en todos lados a la que quieres, con la que mantienes relaciones, con las que desarrollas proyectos, con las que creces allí donde estés, no importa el territorio en el que se produzca. No sé cómo lo ves tú ahora, para que te queda minuto y medio nada más para decirlo. Te das cuenta que empiezas a armar tu vida con lo que añoras. Allá nosotros buscábamos comer dulce de leche porque era lo más argentino. Acá disfrutamos la arepa porque nos conecta con eso. Entonces empiezas a armar tu vida como migrante, que es de nuevo reinterpretar lo que ya no tienes, esas añoranzas, hacerlas parte de tu vida, entre comidas, música, o encontrarte un venezolano y verlo y decir, él es venezolano, y buscar contacto para decir, yo sabía por la manera de caminar, y te dice, somos venezolanos. Impresionante. Sí, sí.
Es así. No, es verdad, ese es un argumento típico. Yo sé que ese es venezolano por la forma en que camina, por la forma en que habla, por la forma en que gesticula. Es impresionante cómo se desarrolla un análisis de los movimientos, ¿no? Y cómo te emociona conseguirte una persona de tu país, ¿no? A mí me pasó, aquí hay muchos venezolanos, y escuchar a mi hijo de 12 años que se dio cuenta que era venezolano y le dice al más pequeño, le dice, aquí vamos a estar 15 minutos porque es venezolano, porque sabe que uno empieza una charla y desde cuánto tiempo llevas acá y cómo te ha ido. Es reencontrarse. Yo creo que la vida es ir haciendo significados de cada cosa que vas viviendo y construyendo. Para mí es sumativo. No siempre es fácil, pero tiene sus cosas y todos en algún momento creo que migramos y volvimos a empezar, ¿no? Hay que quitarle el drama un poco a esta visión de la migración como pérdida. Para mí no es pérdida. Creo que vamos sumando historias de vida en distintos lugares y eso nos forma como seres humanos complejos y dinámicos, ¿no? Y además vamos tejiendo redes, vamos creando nuevas relaciones personales, nuevas relaciones institucionales, posibilidades de nuevos proyectos, posibilidades de nuevas inversiones, posibilidades de crecimiento. Y por eso yo de verdad que siempre estoy en contra de la noción esa de fuga de cerebro. Yo creo que es circulación, es absoluta ganancia. Cuando uno llega a un país, no solamente da, recibe de ese país. Digamos, Argentina es un país con una historia enorme, con una historia además bellísima, con confrontaciones, con peleas por la democracia enormes, y yo creo que es pura ganancia. De verdad, Julieta, dinos 2 últimas palabras, por favor. Bueno, sigamos creyendo en la migración, hay que rodar por el mundo y siempre dejar en alto tu país que te formó. Gracias, Julieta, por este espacio de tiempo. Gracias. Un abrazote inmenso y todo lo mejor para ti. Igual para usted. Un abrazo grande. Chao. Chao. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad